Hola, hoy vamos a ver la configuración de polarización por medio de divisor de voltaje. Vamos a hacer el análisis en DC y vamos a estar ocupando un transistor BJT. En DC la reactancia capacitiva tiende a infinito, por lo tanto los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces lo que voy a hacer es borrar estos capacitores. Después hay que identificar cada uno de los nodos del circuito. Acá hay un nodo, va a ser VCC. Acá hay otro nodo, le voy a poner voltaje de base. Acá hay otro nodo, va a ser voltaje de colector, voltaje de emisor. Y acá hay otro nodo, está conectado a tierra. Ya que identifiquemos nodos, vamos a dibujar las corrientes. Va a haber una corriente pasando por R1, que le voy a llamar I1, otra corriente pasando por R2, que va a ser I2, y una corriente que va a entrar al transistor, que va a ser la corriente de base, una corriente que pasa por RC y C, y una corriente que va a ser IE. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo VB. En este caso entra I1 y sale IB, E, I2. Y si recuerdan, la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto va a quedar I1 que entra es igual a IB más I2, que es la que sale. Despejo IB. Entonces me va a quedar IB igual a I1 menos I2. Aplicando ley de Ohm, I1 va a ser igual a VCC menos VB sobre R1. I2 va a ser VB menos 0 volt sobre R2. Y tendremos que IB es igual a VCC menos VB sobre R1 menos VB sobre R2. En este caso tenemos dos incógnitas, que es IB y VB. Vamos a obtener VB. Voy a plantear la ecuación que el voltaje base emisor es igual a VB menos VE. Despejo de ahí VB y tendríamos que VB es igual a el voltaje base emisor más el voltaje emisor. Pero ahora lo que no sabemos es el voltaje emisor. El voltaje base emisor sí va a ser 0.7. ¿Cómo obtener el voltaje de emisor? Pues sabemos que la corriente IE va a ser igual a el voltaje de emisor sobre RE. De ahí despejo el voltaje de emisor y es igual a RE por IE. Ya que sabemos el voltaje emisor, este término lo sustituyo acá y voy a tener que voltaje base es igual al voltaje base emisor más RE por IE. Y otra vez voy a tener otra incógnita que va a ser IE. Debo de ver cómo relacionar esta IE con esta IB. Bueno, sabemos que beta es igual a IC sobre IB y que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente colector más la corriente de base. De la beta vamos a despejar IC. Este término lo paso multiplicando y me quedaría IC igual a beta por IB. Este término lo sustituyo aquí
y me quedaría IE igual a beta IB más IB. Puedo factorizar IB y tendríamos que beta más 1 por IB es igual a IE. Todo este término lo voy a sustituir aquí y vamos a obtener que el voltaje de base es igual a voltaje base emisor más RE por beta más 1 IB. Y todo este término lo voy a sustituir aquí y aquí. Por lo tanto, IB va a quedar igual a VCC menos el voltaje base emisor más RE beta más 1 IB sobre R1 menos voltaje base emisor y menos RE beta más 1 por IB, todo esto sobre R2. Me falta un paréntesis y vamos a ver que IB es igual a VCC menos el voltaje base emisor menos RE por beta más 1 por IB, todo esto sobre R2 menos voltaje base emisor menos R3 beta más 1 IB sobre R2. Acá me equivoqué, acá es R1. Ahora lo que les recomiendo es quitar esos denominadores, es decir, R1 y R2 para facilitar esto. Entonces voy a multiplicar ambos lados por R1 primero y después por R2. Y nos va a quedar R1 por IB es igual a VCC menos voltaje base emisor menos RE beta más 1 IB menos R1 voltaje base emisor menos R1 por RE beta más 1 IB, todo esto sobre R2. Y ahora multiplicando por R2 me queda R1 por R2 por IB igual a VCC, perdón, R2 por VCC menos R2 por VBE menos R2 por RE beta más 1 IB menos R1 voltaje base emisor menos R1 por RE beta más 1 IB. Y lo que voy a hacer es este término está restando, lo paso sumando, y este término está restando, lo paso sumando, y en este caso voy a factorizar también el voltaje base emisor. Por lo tanto me queda R1 por R2 IB más R1 RE beta más 1 IB
más R2 por RE beta más 1 y B, y esto es igual a R2 por VCC menos R1 más R2 por el voltaje base emisor. Factorizo IB, por lo tanto queda R1 por R2 más R1 por RE beta más 1 más R2 por RE beta más 1 por IB, todo esto por la IB, y es igual a R2 VCC menos R1 más R2 voltaje base emisor. Todo este término está multiplicando, lo paso dividiendo y me va a quedar que IB es igual a R2 por VCC menos R1 más R2 por el voltaje base emisor, todo esto sobre R1 por R2 más R1 por RE beta más 1 más R2 por RE beta más 1. Aquí puedo factorizar lo que es RE beta más 1 y me quedaría que IB es igual a R2 por VCC menos R1 más R2 voltaje base emisor sobre R1 por R2 más R1 más R2 por RE beta más 1. Y con esto obtendremos nuestra corriente base. Si ven, ya no hay ninguna incógnita. Vamos a saber el voltaje de la fuente en DC, la de los resistores, la de beta y el voltaje base emisor, que es 0.7. Sabiendo IB, nos regresamos un poquito antes, pues ya podríamos calcular IC, E y E. Ya tendríamos ahí nuestras corrientes, y sabiendo IE podemos calcular nuestro voltaje de emisor, y después de eso podemos calcular nuestro voltaje de base. Nos falta nuestro voltaje de colector. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a saber que IC va a ser igual a VCC menos VC sobre RC. IC es igual a VCC menos VC sobre RC. Esa RC la paso multiplicando y me queda RC por IC igual a VCC menos VC. Este término lo paso sumando y este término lo paso restando. Y me va a quedar que VC es igual a VCC menos RC por IC. Y así obtengo mi voltaje de colector. Y por último, ya sabiendo todos nuestros voltajes nodales, puedo calcular el voltaje de colector emisor, VCE, que va a ser VC menos VE. Y esto es igual a VCC menos RCIC menos RE y ya obtendríamos todos nuestros voltajes, todas nuestras corrientes de nuestro análisis en DC.
Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.